compañero Ramiro Dura. Vamos a esperar unos 2 minutos más para que terminen de ingresar todos los participantes. De formación a los docentes. El día de hoy, entonces, vamos a ver la actividad cuestionario, no sin antes quizás confirmar el retorno de que están viendo mi pantalla y me están escuchando claramente. ¿Algún retorno? Sí. También. Voy a agrandar un poquito la pantalla a ver si podemos mejorar esto. Ahora sí. Bien. Actividad cuestionario, una de las actividades más importantes, uno de los recursos potencialmente mejor desarrollados y mejor utilizados por la mayoría de los docentes en un curso virtual. Esta actividad cuestionario, pese a eso, resulta ser todavía algo compleja, especialmente para aquellos docentes que tienen un primer acercamiento con el eCampus. Pero hemos visto que la mayoría de los que ha llegado a utilizar prácticamente se siente muy satisfecho, muy motivado con todo lo que se puede hacer con este recurso. Haciendo analogía, tenemos también en Google y en todas las herramientas lo que son los formularios que también pueden ser evaluados, ¿no? Pero comparativamente con ese elemento de Google, resulta que no tiene en todo caso el cuestionario del eCampus ninguna funcionalidad que no pueda desarrollarse en otros elementos, ¿no? En ese sentido, vamos a empezar diciendo que el cuestionario, como vemos acá, es una herramienta que permite entonces elaborar cuestionarios con diferentes tipos de preguntas. Preguntas de opción múltiple, preguntas de falso verdadero, preguntas de emparejamiento, preguntas de respuestas cortas, preguntas numéricas, otro tipo de preguntas de arrastrar y soltar, ya sea con texto, con imágenes. En realidad existe una gran variedad de tipos de preguntas que podemos hacer en el campus. Obviamente que la mayoría creo que utilizamos muy ampliamente lo que son las preguntas de opción múltiple y de falso verdadero, ¿no? Entonces, el cuestionario nos permite hacer todo eso e inclusive nos permite lanzar preguntas abiertas, porque estas que he mencionado hasta este momento son preguntas cerradas, es decir, tiene una respuesta única que automáticamente puede ser corregida por la plataforma, ¿no? Que es quizás lo que más les llama la atención a la mayoría de los docentes, especialmente cuando tienen cursos numerosos, ¿no? Un docente que tiene 100, 200 alumnos lanza un examen de estas características y verá que en fracción de segundos tiene calificado su examen, ¿sí? Pero tiene también sus limitaciones, tiene también sus cuidados que debemos conocer, y eso es lo que voy a transmitirles en estas dos sesiones, el día de hoy y el día de mañana, ¿no? Primero, digamos que
Los cuestionarios están detallados acá. Básicamente podemos utilizarlos con tres elementos, ¿no? El elemento de diagnóstico o de autoevaluación o de determinación de cuál el grado de conocimientos de los estudiantes en alguna temática. Antes de iniciar, por ejemplo, una unidad temática, yo podría lanzar un cuestionario que me permita entonces hacer un diagnóstico del nivel de conocimientos que tienen los estudiantes en un tema concreto, ¿no? Que no necesariamente es evaluable, ¿no? Un otro elemento es el de aprendizaje, es decir, lo que hemos lanzado en muchos cuestionarios en este mismo curso, que tiene que ver con que ustedes respondan a una serie de preguntas de tal manera que cada vez más vayan fijando conocimientos y bueno, reiterando la actividad 1, 2, 3, n veces hasta alcanzar el 100% de calificación, ¿no? Entonces eso se denomina preguntas de aprendizaje. Y bueno, se puede hacer con esta herramienta y permite precisamente eso, ¿no? Y finalmente, lo que todos quisiéramos es la utilización del cuestionario para los exámenes, exámenes parciales, exámenes finales, que se conoce también en la teoría como evaluación del tipo sumativa, ¿no? Evaluación de conocimientos a partir de un avance, un aprendizaje que se ha tenido. Entonces, la evaluación sumativa nos permite entonces lanzar el cuestionario en un solo intento y bueno, donde las respuestas no se muestran, sino hasta finalizar el cuestionario o inclusive mucho más allá, ¿no? Serían las tres aplicaciones para las que puedo utilizar yo el cuestionario del eCampus. Recordando entonces, sería una evaluación sumativa, una evaluación diagnóstico, que puedo hacerlo al inicio de un tema, una evaluación de aprendizaje, que repito en todo caso el instrumento las veces que sea necesaria, y finalmente una evaluación sumativa, ¿no? Independientemente cuál sea, vamos a ver que el recurso es el mismo, simplemente varía algo en la configuración, que tiene que ver con los intentos, con los tiempos, con mostrar las respuestas a las preguntas, que es algo que nosotros tenemos que dominar, conocer, antes de lanzar este cuestionario, ¿no? Entonces, eso en cuanto a un poco de la teoría de este elemento cuestionario, ¿no? Tenemos acá un video por si alguien quisiera repetir a detalle, por si habríamos avanzado muy rápidamente algún elemento para que repita obviamente este video las veces que sea necesario, ¿no? Es un video, todo este video es básicamente lo que yo voy a hacer en esta sesión síncrona, obviamente donde no hay preguntas, que es lo más enriquecedor de esta sesión, que ustedes me puedan hacer preguntas puntuales de lo que es el cuestionario, ¿no? Entonces, para empezar, quizás es importante que ustedes tengan claro estos tres tipos de evaluaciones que se tiene en el eCampus, ¿no? Una evaluación diagnóstico, una evaluación de aprendizaje y una evaluación sumativa, que es lo que podemos hacer. Recordemos que este es un recurso H5P que permite este tipo de actividades interactivas que permiten el aprendizaje. Antes de empezar, yo quisiera que revisen o se bajen este
PDF que está ya circulando entre todos los docentes hace algunos meses, inclusive desde el año pasado, cuando muchos de los docentes empezó a desarrollar sus actividades de evaluación en el eCampus, ¿no? Primero, que quede claro que la evaluación que nosotros podemos hacer es no solamente con el cuestionario, sino también con otros elementos del eCampus. El ejemplo más concreto es la tarea, ¿no? O sea, yo puedo evaluar a los estudiantes a partir de una tarea que ellos me presentan. Puedo también evaluar a partir de foros en los que participan. Recuerden que todos los elementos que son calificables podría yo utilizarlas para evaluación. Y en este caso estamos hablando de foros, de glosario, de tarea, de actividades H5P y obviamente la más importante, el cuestionario, ¿no? Entonces, son los elementos que me permiten evaluar y podría yo utilizarlos inclusive de manera combinada, ¿no? Por decirles, yo en un examen evalúo la parte teórica con el cuestionario donde tengo preguntas cerradas en un 70%. Y tengo también preguntas del tipo abiertas que las califico con el recurso tarea en un 30%, ¿no? Entonces es una forma de evaluar utilizando dos recursos. Ahora, antes de empezar quiero mencionar que lamentablemente evaluar a los estudiantes de manera virtual pues exige responsabilidad y honestidad de parte de ellos. Pues lamentablemente no tenemos esto en la mayoría de los estudiantes, ¿no? Muchos de ellos sabemos que están desarrollando un examen virtual, quizás al lado de sus compañeros, ¿no? Resuelven el examen en grupo, nadie puede impedir eso. Resuelven el examen conectados quizás a grupos WhatsApp, donde alguien lanza la pregunta y bueno, el más hábil quizás hace la respuesta y bueno, es algo que no podemos controlar, ¿no? Entonces, estar conscientes de que si vamos a tomar un examen virtual, ocurren esos elementos, ¿no? Los estudiantes están en grupo, los estudiantes están conectados de manera virtual, en grupos de WhatsApp, por decir. Los estudiantes tienen acceso, en todo caso, a todo lo que es Internet, a Google, donde obviamente cualquier pregunta podría tener alguna respuesta concreta. Pues son todos esos elementos que nosotros tenemos que tratar de evitar. Aquí menciono entonces y puntualizo que los estudiantes están en grupo, que los estudiantes están conectados utilizando WhatsApp, que inclusive podríamos estar frente a un estudiante que no es la persona que está rindiendo el examen, ¿sí? Entonces, alguien podría estar rindiendo el examen por nuestro estudiante, ¿no? Entonces, es algo que no podemos evitar. Bueno, hay aplicaciones que permiten, por ejemplo, desarrollar, en caso de matemáticas, un ejercicio concreto, puedes resolverlo una aplicación concreta de manera automática, rápida y bueno, aquí indico algunas aplicaciones, por ejemplo, Translate. Si alguien está tomando un examen de idiomas, podría estar utilizando Translate. Otro Photomat para resolver problemas de matemáticas, o Socratic, un sitio que tiene infinidad de respuestas para diferentes áreas, ¿no? Entonces, la recomendación importante que tenemos para los docentes está mencionada acá. ¿Qué tenemos que hacer inicialmente?
Tenemos que comparar la lista de estudiantes que tenemos en el eCampus con la lista de nuestro portal eDocente, ¿no? Entonces, yo tengo mi curso acá, este es mi curso, me voy a participantes y entonces en participantes yo veré la lista de estudiantes, incluyendo el docente, que está registrado en un curso, ¿no? Entonces, si tengo seguridad de que tengo acá 10 estudiantes y en el eDocente tengo mi listado y ahí solamente están 8 estudiantes, es obvio que hay 2 estudiantes que están de más en mi curso y bueno, es muy riesgoso, muy crítico empezar una evaluación cuando tengo más estudiantes en el eCampus que en mi listado oficial de estudiantes. Entonces, debo eliminar pues a todos los estudiantes que no están formalmente matriculados en nuestro curso. Y entonces seguramente ustedes ya han visto que en participantes tenemos la opción para desmatricular a los estudiantes y bueno, eliminar a aquellos que no son nuestros estudiantes. Una vez que tengo seguridad de que tengo todos los estudiantes que son parte de mi curso, entonces lo que tengo que hacer es cambiar la contraseña de registro a mi curso. Entonces acá en la llavecita entro, regenero códigos o cierro fechas, cosa que ya nadie más pueda matricularse en mi curso y bueno, esté con mis estudiantes que son parte oficialmente registrada en nuestro curso. Entonces eso es cambiar la contraseña para evitar cualquier otro ingreso de un intruso a nuestro curso. Importante también a aquellos docentes que tienen varias materias, tener la estructuración por grupos, porque si yo tengo un grupo para ingeniería mecánica, tengo otro grupo para electromecánica, para electricidad, tengo 3 grupos, es obvio que quizás no voy a tomar el examen el mismo día a ambos, ¿no? Entonces están restringidos y como están en un solo aula, podrían entrar esos mismos estudiantes de un grupo al examen de otro, ¿no? Entonces, si los tengo restringidos por grupos, yo podría también restringir el acceso solamente a los grupos que deseo evaluar en una fecha y hora concreta, ¿no? Lo mismo sobre la visibilidad, ¿no? No es bueno que esté visible, especialmente si hablo de tareas, ¿no? Entonces, si tengo un examen que es una tarea, y si lo tengo visible, bueno, el estudiante va a conocer la tarea, qué sé yo, horas antes o días antes, ¿no? Entonces es importante ocultar la visibilidad del recurso a minutos antes de la prueba. Creo que eso es importante. Y quizás algo que también se recomienda es que el docente pues no puede dejar la evaluación fuera del control y solamente dejar que el sistema haga su trabajo, ¿no? El docente tiene que monitorear todo el proceso, entrando al cuestionario y viendo que los estudiantes están ingresando al cuestionario, que todos están ingresando, ver quiénes responden, por ejemplo, rápidamente las preguntas, quizás para pasar las respuestas a los demás compañeros a partir de la nota que ellos reciban, de tal manera que uno sepa, ¿no? Que un estudiante entrado está respondiendo, está utilizando el tiempo que es el prudente, si son 20 minutos, bueno, se está tomando 15, 18 minutos para contestar el cuestionario y no como alguna vez que alguien entra y empieza a contestar todas en 5 minutos y bueno, se sale del examen. Entonces, estos elementos me dan idea de que algo raro está pasando y por lo tanto el docente debe monitorear y tiene esta ventana que le permite ver
quiénes están rindiendo el examen, quienes quizás han tenido un problema, porque podría ocurrir también eso, ¿no? Estamos en un elemento tecnológico dependiente de la conexión, dependiente de la energía eléctrica, y entonces alguien podría quedar sin contestar y está ahí como que ha entrado, se ha salido, no sabemos cómo está. Bueno, el estudiante tiene que tener la asistencia en ese momento del docente y decir, bueno, he tenido un corte, no puedo entrar o no me deja realizar un intento, y el docente deberá tiquear al estudiante que tiene ese problema para eliminar su intento, cosa que el estudiante pueda reanudar su evaluación, ¿no? Entonces, vean que es importante en una evaluación de este tipo que el docente esté pues monitoreando todo el proceso, ¿no? Y vea que al final, obviamente han contestado los estudiantes, hay una nota para cada uno de ellos y no que después aparezcan reclamos y un estudiante diga, no tengo nota acá, no sé qué ha pasado. Entonces, en ese momento es que el estudiante, el docente, deberá saber que la evaluación ha sido exitosa, ¿no? Bueno, en cuanto a las actividades de evaluación, como ustedes saben, hay varias formas de evaluación y por lo tanto diferentes recursos que podría utilizar, ¿no? Debates, lo puedo utilizar con foros, recopilación y presentación de actividades, con tareas, algunos elementos gráficos como evaluación, con tareas, con glosarios, y quizás lo más importante es siempre lo que vamos a tratar en este elemento, que son los cuestionarios, ¿no? Bien, hasta acá entonces una parte introductoria a lo que va a ser lo que vamos a desarrollar hasta ahora. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que le llama la atención de todo esto. Colegas, Inge Durán, ¿cómo está? Buenos días. ¿cómo está? Buen día. Aquí soy Shirley. Siempre estoy atenta a querer saber un poco más. Quería preguntarle respecto a estos programas de Sócrates, por ejemplo, que tienen Ujú, los estudiantes y que hacen sus consultas, ujú. ¿cómo lo pueden, cómo lo hacen y de qué forma pueden ellos, a partir de que está la plataforma abierta, dar Ujú. su examen, digamos, con ventana paralela, compartida o cómo lo hacen Eh, para poder tener idea? Podrían Gracias. estar con su celular o con una ventana como la que yo tengo acá, ¿no? Entonces tengo acá mi cuestionario y abro otra ventana o abro otro navegador donde hago mis preguntas, ¿no? Es absolutamente sencillo para un estudiante moverse entre pantallas o al final hay también ciertas restricciones que puede imponer el eCampus, como por ejemplo, no te muevas de una ventana, ¿no? O sea, no puedes moverte de una ventana. Pero como no está bajo nuestro control, el estudiante podría estar con su celular o podría estar con otra computadora. Entonces, prácticamente mucho de lo que hagamos va a ser siempre de alguna manera evitado por el estudiante, pues no lo tenemos bajo nuestro control. La única forma de garantizar un examen y que se haya dado de manera correcta con la autentificación debida es pues tenerlo al estudiante en un laboratorio, ¿no? Tal es el caso de los exámenes de ingreso a la universidad, ¿no? Cuando volvamos quizás a las clases semipresenciales, quizás si queremos seguir utilizando este cuestionario, podemos citar a nuestros estudiantes a un laboratorio y bueno, tomar el examen en ese laboratorio. Los tenemos a todos los estudiantes ahí, evaluamos. Sé que muchos laboratorios son pequeños, digamos de 25, 30 estudiantes, mi curso es de 100,
entonces podría definir grupos y entonces meter a los grupos al laboratorio cada 30 minutos, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas recomendaciones son las que vamos a mencionar ahora, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Sí, buenos días. Un día. Yo quería preguntarle lo siguiente. En alguna oportunidad he cambiado el código antes del examen, pero obviamente tengo que enviarles nuevamente ese código y otra vez yo pienso que se masifica, ¿no? Y también se... No, a ver, que quede claro. En este momento, el código de matriculación acá de ustedes, ¿sí? El código de matriculación, acá están los estudiantes que son ustedes, para mi caso, ¿no? Están matriculados acá y están todos. Y bueno, la clave de matriculación que han utilizado ustedes es esta, IE6G4T, ¿no? Entonces, si yo regenero esta clave, entonces hago clic acá y guardo cambios, esa clave ya no es válida, la clave que acabo de mencionar. La nueva clave es esta, ¿sí? Esta es la nueva clave y esa clave solo la sé yo. Pero eso no implica que ustedes tengan que matricularse nuevamente. Si vamos a participantes, pues están todos ustedes matriculados. Solamente que nuevos estudiantes ya no pueden matricularse porque la clave ha sido cambiada, ¿no? Y si no distribuyo nuevamente la clave, nadie más podría matricularse. ¿Queda claro eso? Y una preguntita, entonces, una vez que los estudiantes han entrado al examen, recién voy a hacer la modificación. No, eso lo puedes hacer una vez que ya tienes todos los estudiantes acá antes del examen, ¿sí? Antes, no momentos antes. Finaliza ya la matriculación de estudiantes, tengo 10 acá, tengo 10 en el e-docente, pues ahí cierro, esos son mis estudiantes y cambio la clave de matriculación. Y esto válido para todo el semestre o todo el periodo. Gracias, ingeniero. Y otra preguntita respecto a aquello. ¿Puedo? Sí, adelante. Ya. Una oportunidad tuve un examen que había elaborado en una plantilla para poder tomar a mis estudiantes. ¿Qué ocurre? En el caso de que un muchacho, por ejemplo, dio en 3 minutos un examen y sacó, digamos, el 95%, ¿ya? Y eso me sorprendió. Y entonces dije, realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y en indagaciones, de alguna forma, fui viendo de que hacen algún tipo de trampa, digamos, en el sentido de que ellos aperturan un programa, digamos, de un libro X, ya, digamos, de genética. Entonces, ellos lo tienen descargado el libro y en la computadora y simplemente van a una opción, a una parte donde colocan, por ejemplo, la palabra bacterias, digamos, sino genoma, digamos. Entonces, no sé cómo lo hacen, pero buscan la palabra y ahí está el resultado buscando en el libro, en ventana emergente, ¿no? Absolutamente. Entonces, ¿cómo lo hacen eso también para que los docentes puedan ver? Precisamente, Socratic es una plataforma que precisamente hace eso. Hace exactamente lo que ustedes tienen en Google, ¿no? En Google ustedes podrían estar rindiendo una pregunta de historia y simplemente ponen acá ¿cuál la capital de Bolivia? ¿Sí? Entonces Google responde a esa pregunta de manera automática y tienen la respuesta ahí, ¿no? Aquí dice La Paz, pero sería un error, ¿no? Pero inclusive ni siquiera tienen necesidad de escribir, simplemente dictan la pregunta en audio al celular y entonces tienen la respuesta, para que vean que es absolutamente rápido esto y bueno, hay que tener cuidado con esos elementos, ¿no? Creo que precisamente es lo que estamos tratando de ahora, de mostrarles cuáles son los riesgos, cuáles son las debilidades que tengo. Y bueno, si yo voy a tomar un examen así cerrado,
tengo que tomar en cuenta muchas cosas y recomendaciones que ahora les voy a dar. Adelante. Buenos días. Buenos días. Una consulta. ¿Existe alguna herramienta para que el estudiante en un cuestionario no pueda pasar a la siguiente pregunta mientras no responda la que está respondiendo? Sí, es precisamente el mismo eCampus que tiene una serie de elementos que hay que configurar, ¿no? Que hay que configurar para que, bueno, limitar o dificultar básicamente todas estas facilidades que podría tener el estudiante. Y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Bien, entonces sigamos. Estamos con este elemento que les tenemos acá. Este PDF, como les digo, es muy interesante. Me gustaría que se lo bajen, que lo lean detenidamente. Y bueno, ahí están todas las recomendaciones que nosotros hemos hecho para que tengamos el mayor éxito posible a momento de rendir, de tomar un examen, ¿no? Primero, entonces, importante definir la cantidad de preguntas frente al tiempo. Creo que por ahí tenemos que empezar, ¿no? Entonces, si tengo 20 preguntas, es más o menos en función de que ustedes vean la complejidad de cada pregunta, podrían asociarla a 20 minutos, ¿no? Entonces, la cantidad de preguntas tiene que estar en relación con el tiempo que ustedes le dan al estudiante. Si, por ejemplo, tienen 10 preguntas y le dan media hora o 40 minutos, ahí ya vamos a tener problemas porque van a tener los estudiantes todo el tiempo necesario para consultar en internet, consultar a sus compañeros y responder, ¿no? Creo que por ahí empezamos, por el tiempo y la cantidad de preguntas, ¿no? No podemos asociar un tiempo concreto para una pregunta, o sea, el tiempo está asociado a toda la prueba. Es por eso entonces que en algún momento algún docente me consultó y tengo una pregunta práctica al final que lo va a desarrollar en 10 minutos. Entonces, eso no es correcto colocar frente a preguntas que se tarda un minuto. Entonces, las preguntas que se tarda un minuto, 30 segundos, esas deberían estar en un cuestionario. Y las preguntas prácticas de desarrollo, no sé, algo que el estudiante tiene que elaborar, sacar una foto y enviar, esas podrían estar en otro recurso o en otra evaluación. Entonces, importante, asociado al tiempo, todos tienen que ser uniforme para las 20 o 30 preguntas que uno tiene. Eso en cuanto al control del tiempo. Acá está el tiempo, precisamente. Una cosa importantísima es cuándo se abre el cuestionario y cuándo se cierra. Por ejemplo, en este ejemplo que estoy viendo acá, empieza a las 8 y se cierra a las 8:40. Y el tiempo no es 40 minutos, por si acaso. El tiempo lo defino acá y es 30 minutos. Entonces, esto le da la flexibilidad al estudiante de que, bueno, no entre exactamente 8 en punto, podría entrar 8:01, 8:05, y si hay algún corte, le bota el sistema porque se ha cortado la conexión, ha vuelto al examen. Si ha logrado grabar las preguntas previas, él va a tener las preguntas contestadas y entonces tiene hasta las 8:40 donde el examen se envía automáticamente frente a todo lo que tiene. Esto es importantísimo porque hay otra opción en la cual el examen podría exigir que el estudiante envíe manualmente la terminación. Entonces, termina el tiempo 8:40. Si el estudiante no ha enviado, pues le va a salir 000, ¿no? O si no ha guardado previamente.
Por lo tanto, esta es una configuración ideal que les recomiendo, ¿no? Dar una flexibilidad, no es tampoco colocar 8:0 y el examen termina 8:30 y tiene 30 minutos. Ahí no existe ninguna flexibilidad, que es importante darle en problemas como estos, ¿no? Que el estudiante entra 8 y bueno, está lento el internet, espera y se preocupa y bueno, entiendo que esta es la flexibilidad, los 10 minutos que es importante tener en una evaluación, ¿sí? Lo siguiente, contenidos teóricos o preguntas cerradas se hacen con los tipos de pregunta falso, verdadero, respuesta corta, opción múltiple, todas las que califican automáticamente, entonces son preguntas cerradas. El cuestionario también permite manejar preguntas abiertas, donde el estudiante puede hacer un desarrollo, puede mandar imagen, preguntas abiertas que hay que calificarlas manualmente, donde el estudiante no logra tener la calificación, sino después de que el docente califica estas preguntas abiertas. En todo caso, aquí hay una diferencia, ¿no? Estas preguntas, las cerradas, las responde rápidamente y las abiertas, bueno, se toma más tiempo para esa respuesta. Por lo tanto, habría que separar y no tener mezcla de estos dos tipos de preguntas, ¿no? El enunciado puede estar como texto, puede estar como audio, puede estar como imagen, como ustedes saben, y bueno, esa es la potencialidad que nos da los cuestionarios del eCampus, ¿no? La evaluación de contenidos prácticos es mejor hacerlo en otro elemento, ya sea sobre el mismo cuestionario, pero solamente preguntas abiertas, son del tipo ensayo, donde el estudiante no recibe las respuestas, sino a partir de que el docente califica manualmente a cada uno de los estudiantes viendo la respuesta que él ha tenido. Entonces, este tipo de preguntas también puede hacerlas utilizando la actividad tarea. Pero nuevamente les decía, hay que abrir la tarea minutos antes. Cuidado con abrir la tarea un día antes o una hora antes, donde los estudiantes ya verían las preguntas, ¿no? Importante también esto de las preguntas y el banco de preguntas, ¿no? Generalmente yo requiero en todo caso tener un gran banco de preguntas, ¿no? ¿Y cómo hago un gran banco de preguntas? Hacerlo uno por uno realmente es moroso, ¿no? La idea es siempre tener alrededor de 100 preguntas para un examen concreto. Si alguien tiene 100 preguntas para un examen concreto y tiene 50 estudiantes y asigna aleatoriamente esas 100 preguntas a esos sus 50 estudiantes, vamos a ver que cada uno de los estudiantes va a tener un examen individualizado. Es decir, cada estudiante no va a tener el mismo examen. Y entonces ahí estamos garantizando que la copia no se dé. O sea, el estudiante tiene que responder sí o sí solo, porque el examen de un estudiante a otro es diferente. Pero eso se logra solamente teniendo un banco de preguntas para un examen concreto, 100 preguntas, estudiantes 50 o 70 o 80, pero estoy sorteando básicamente estas preguntas y asignando un examen individualizado a cada estudiante. ¿Cómo lo haría eso? Pues importando preguntas, ¿no? Y entonces hay unas formas de importar que son estas. La que he visto y la que he utilizado yo en inicio es el formato Aiken, que es un formato en el cual tengo el enunciado, las respuestas y falso, verdadero, no, perdón, opción múltiple básicamente con una sola respuesta correcta, ¿no? Importante también esto de las opciones múltiples, que es el tipo de pregunta que utilizamos más.
y las penalizaciones que utilizamos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que el estudiante podría responder al azar, ¿no? Y entonces, muchas veces le puede ir bien, pero si nosotros penalizamos, es decir, que el estudiante no se deje llevar por el azar, prácticamente estaríamos evitando que el estudiante responda al azar, especialmente en respuestas de opción múltiple. Ahí entonces se maneja la penalización, que vamos a ver cómo se configura más luego. Mostrar una sola pregunta en pantalla es otra recomendación importantísima. Si yo tengo 10 preguntas en un examen y muestro los 10, pues 2 estudiantes que tienen ahí al examen, uno podría estar viendo, por más que no sean todas sus preguntas, las preguntas del compañero, porque están en pantalla las 10, ¿no? Y estarían contestando ambos en grupo. En cambio, si pagino así como está, página 1, una pregunta, página 2, una pregunta, y al final también indico que no puede volver atrás, que era la pregunta de uno de los colegas, pues estoy garantizando que el estudiante responda una a una las preguntas y son diferentes de las de su compañero, por lo tanto, él tiene que sí o sí contestar solo y no en grupo, ¿no? Modo de evaluación sumativa, esto es importante. Alguna vez algún docente configuró el modo adaptativo o el modo que vemos acá interactivo, ¿sí? Entonces, el modo adaptativo o el modo este que no lo veo exactamente, interactivo. El modo adaptativo y el modo interactivo se da para retroalimentación o para aprendizaje, donde las preguntas muestran las respuestas. Entonces es importante eso que el docente sepa, ¿no? Si configura así, el estudiante va a tener las respuestas y prácticamente no es examen, ¿no? Entonces, importante también las opciones de revisión, porque muchos no manejan esto. Y entonces, ¿en qué momento se revisa? ¿En qué momento el estudiante tiene su nota? Yo configuro acá en opciones de revisión. Durante el intento, ni loco colocar una opción de estas, ¿no? Cuando finaliza, entonces podría mostrarle los puntos, y si alguien no se siente todavía confiado y seguro, pues muestra el puntaje mucho más tarde cuando el cuestionario lo hayan concluido todos los estudiantes. Importante, tiene que ser retroalimentación diferida la configuración del examen del tipo sumativo, ¿no? Todas las otras opciones son para práctica, para retroalimentación y bueno, para sumativo, para parciales, examen final, la configuración es esta: retroalimentación diferida, mostrar puntos cuando el estudiante ha finalizado su examen y quizás mostrar las respuestas más tarde, ¿no? Entonces acá también puedo tiquear, mostrar las respuestas cuando todos los estudiantes hayan concluido la evaluación. Otras recomendaciones importantes: la clave la puedo manejar por grupos, cosa que en un solo curso hay varios grupos y tomo el examen. Podría tomar a todos los grupos y me evito de este problema, o podría asignar una clave a cada uno de los grupos y bueno, dar la clave por grupo antes de que ellos ingresen. Y finalmente, lo que ya he mencionado, monitorear el proceso, que implica que si algún estudiante pues ha tenido algún problema, ha quedado colgado acá y bueno, hay que eliminar su intento para que el estudiante reintente nuevamente el examen. O aquí puedo ver algo raro, que un estudiante ha terminado el examen en 3 o 5 minutos y bueno, eso es algo que me tiene que llamar la atención. Preguntas hasta acá, colegas. Buenos días, ingeniero.
Una consulta. ¿Qué sucede cuando uno está tomándoles el parcial a los estudiantes, no? Y como dijo, a algunos se quedó sin internet, a otros se quedaron sin megas porque a veces lo toman por el celular, ¿no? Y llaman o se comunican conmigo faltando 10 minutos o faltando 3 minutos o 5 minutos al parcial, que concluye el parcial, ¿no? Entonces, y dicen, no, Arqui, no puedo, no pude, ¿qué hacemos? Entonces yo digo, ya listo, voy a poner un repechaje para todos los que no han podido ingresar, que no está mal, ¿no? Pero, ingeniero, ahí cómo yo limito para que ingresen solamente los estudiantes que no han podido ingresar. ¿Dónde está la restricción? ¿Dónde puedo ver esa restricción? ¿O dónde puedo hacer para que solo ingresen esos 4 estudiantes que no han podido porque vivían en la misma zona y en esa zona se cortó el internet, por decir, ¿no? Bien que me invento. ¿Cómo hago Bueno, eso? primero tiene que estar el examen configurado con un solo intento. Esa es una opción importantísima al momento de configurar, creo que habíamos mencionado. Al preparar el examen, entonces, no está acá la pantalla, pero les voy a mostrar en un cuestionario concreto que tenemos por acá. Primero que el examen está configurado. Listo, se colgó mi... Se colgó mi navegador. Voy a esperar un momentito a ver. Y mientras tanto, Inge, tengo otra pregunta. Yo realizo, así como usted dice, 100 preguntas, 80 preguntas para el mismo parcial. Y cuando pongo preguntas aleatorias, solamente escoge, por decir, 10 preguntas. De las mismas 10 preguntas, lo único que hace son cambiarlas de ubicación, pero se repiten las mismas preguntas. Entonces, cuando usted ahorita acabó de mostrar el ICANN, he tratado de entrar y realizar un parcial cualquiera en una materia, pero no encuentro dónde, en qué lugar exactamente está el ICANN para que eso se pueda volver aleatorio de todas las preguntas que se han realizado. Sí, vamos a hacer en la práctica, no te preocupes. ¿Cómo Ay, haríamos gracias. eso? ¿Ya? Gracias, Inge. Ya, mi problema ahorita es mi navegador. Ingeniero, tiene que salir. Por eso está colgado mi... El ingeniero tiene una ventana emergente en la que tiene que presionar salir. Creo que eso es todo. Ya. Por eso no puedo salir de ninguna ventana. Inge, ahí le está preguntando que si quiere salir de esa opción que estaba mostrando. Al medio, arriba. ¿Quiere salir? Ah, sí, acá tengo. Correcto. No lo estaba viendo. Quiere salir del sitio de cancelar. Ya. Sí, mira, no lo veía porque Zoom estaba. Tengo acá, vayamos entonces a desarrollar un examen, ¿no? Tengo acá un curso de práctica y entonces, para crear un cuestionario, como ustedes saben, creo que ya conocen, activar edición, está en verde, paso a rojo y el cuestionario es añado un recurso. El recurso es el cuestionario, ¿sí? Entonces, esta primera parte es la de configuración, básicamente, ¿no? Entonces, configuro los elementos que les he mencionado hasta ahora. Entonces, examen del primer parcial. Indico el detalle. Vean que en descripción es importante mencionar de qué parcial es,
cuántas preguntas estoy preparando, bueno, para cuándo es el examen. Indicaciones administrativas, básicamente. La temporización, como ya saben, tiene que estar habilitada. Esto es para evaluar y entonces voy a evaluar mañana, 4 de marzo. Vean que preparo el examen una noche antes. 4 de marzo, de 11 de la mañana a 12 o a 11:50 podría habilitar. Ahí está. A 11:50 o a 11:40 y bueno, el tiempo, como ya les he dicho, 20 minutos o 30 minutos, dependiendo de cuántas preguntas preparo. Esta otra cosa importantísima, el envío se realiza automáticamente. Si alguien lo cambia por alguno de estos, podría conflictuar a los estudiantes, por si acaso. Aunque los estudiantes, como saben, podrían grabar también mientras están dando el examen para evitar algún corte de conexión de energía eléctrica y retomar la evaluación luego. Venimos acá y los intentos permitidos. Esto respondiendo a la pregunta. Cuando yo coloco un intento, que es lo que debe ser, los estudiantes que han rendido la prueba ya no pueden rendir nuevamente. Entonces, cuando yo habilito, alargo el tiempo, hago un repechaje, entonces los que ya rindieron, pues ya no pueden entrar, ya rindieron su intento. En cambio, aquellos que quiero que intenten nuevamente, yo debo eliminar su intento para que ellos ingresen. Eso explico más luego cuando estemos monitoreando un examen. Pero es acá un intento permitido. Si el estudiante entra, rinde el examen y sale, por más que quiera volver a intentar, por más que el examen se haya ampliado, ya no puede volver a rendir el examen a no ser que tengamos 2 o 3 intentos. Lo correcto es intentos permitidos solo 1. Esquema, cada pregunta en una nueva página. Esto es importantísimo y no 10 preguntas en una sola página, ¿no? Entonces, la navegación es algo que también hemos mencionado. Navegación libre quiere decir que yo voy adelante, vuelvo atrás, no contesto esta, me muevo a la siguiente. Si coloco secuencial, que ya se pueden imaginar, quiere decir que si paso de la primera a la segunda, ya no hay vuelta atrás. Entonces el estudiante tiene que saber, y bueno, es importante que el docente también indique que no hay vuelta atrás en las preguntas, ¿no? Y no se sorprendan los estudiantes cuando están rindiendo el examen con que ya no pueden volver atrás, ¿no? Comportamiento de preguntas, esto importante, retroalimentación diferida. Hemos nosotros configurado por defecto algunas cosas que deben estar así para una prueba. Pero si alguien lo cambia a modo adaptativo o a interactivo, va a ver que el examen le da las respuestas, ¿no? Una vez que contesta, le muestra la respuesta. Y modo adaptativo o interactivo es precisamente para aprendizaje y no para evaluación de un parcial, ¿no? ¿Qué tenemos? Acá tenemos algo más. No, no tenemos nada más. Opciones de revisión. Acá también importantísimo. Acá están marcadas estas, cosa que el estudiante vea las respuestas correctas apenas acaba, pero yo no quiero mostrarle todavía, entonces desactivo todo esto y solo muestro su puntaje, ¿no? Y lo mismo acá, podría desactivar todo esto y le muestro los puntajes. Y más tarde, en todo caso, recién se mostrarían el puntaje y además las respuestas correctas, ¿no? Entonces sería así, o si alguien no desea, inclusive deshabilito puntaje, no muestra nada todavía, más tarde muestra puntos y más tarde todavía muestra las respuestas correctas e incorrectas, ¿no? Entonces esa es la forma correcta de configuración. En cuanto a otros elementos, acá por defecto no hay mucho que hacer para las calificaciones. Safe Exam Browser. Esto es para que el estudiante se dé en una ventana segura y el estudiante no se pueda mover de una ventana a otra. Pero
Hay un pero acá, solamente es válido para aquellos que utilizan una PC. Como muchos estudiantes utilizan un celular, entonces no podrían dar esta forma de evaluación. Por eso es que no les hemos hablado mucho de eso, pero si ustedes están seguros, exigen a sus estudiantes que estén en una PC, entonces sí podrían habilitar esto y bueno, dificultar mucho más aún que el estudiante no pueda hacer cosas raras, ¿no? Restricciones extras sobre intentos, esto es en caso de retroalimentación y bueno, calificando a partir de que los estudiantes van dando restricciones adicionales. Retroalimentación global, esto es a partir de la calificación que van teniendo y entonces darles un mensaje, no es muy interesante, lo dejan básicamente por defecto. Ajustes al módulo, tampoco, no hay mucho que mencionar acá, todo por defecto está configurado. Restricciones de acceso es para añadir una restricción, digamos la fecha, y bueno, que esto se muestre minutos antes de que el estudiante pueda ingresar, o podría adicionar grupos, cosa que un grupo concreto esté pensado para un cuestionario determinado. Y nada más. Vean que estas son las recomendaciones a nivel general de configuración, cómo debe estar pensado la evaluación. Ingeniero, ¿me permite una pregunta, por favor? Adelante. En la temporalización, si yo pongo, por decir, 12 en punto del mediodía hasta las 12:30 del mediodía, y el límite de tiempo pongo 20 minutos. ¿No estaría dando opción a que los que llegan tarde, digamos, estén ya contactándose, etcétera? Siempre pensando un poco mal, con las disculpas del caso. O sea, no es más seguro que empiece, que la temporalización sea abrir el cuestionario, cerrar el cuestionario y el límite de tiempo coincidan, digo, por cuestiones de seguridad, ingeniero. Ya he mencionado eso y básicamente si esto fuera así, empieza 12 y se cierra 12:30 y el límite de tiempo es 30 minutos, entonces esto estaría pensado así, que un estudiante que entra a las 12:05 solamente tenga 25 minutos, ¿no? Entonces yo debo dar cierta flexibilidad porque los estudiantes entran y bueno, entran a las 12, pero su conexión es lenta y ahí están esperando o se han olvidado la clave y están entrando sobre el límite. Entonces, darle cierta flexibilidad no es malo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si coloco acá I40, ¿no? En realidad, el tiempo que ellos tienen es exactamente los 30 minutos. Obviamente acá algunos terminarán I30 y quizás podrían estar ayudando a algunos que entraron a la I5 y a la I10. Me parece acertada la observación. Pero siempre es bueno en términos de la conexión, un corte que tengan, alguien que ha tenido algún problema y entonces avisa al docente, no he podido entrar o algo raro ha pasado, entonces el docente elimina el intento, amplía el cuestionario y entonces vamos a darle 40 más y esto va a durar hasta las 13:10. Entonces, pero los que ya han terminado prácticamente ya no podrían entrar, ¿no? Entonces amplío estos para los que han tenido el problema, ¿no? Y solamente esos ingresarían. ¿De acuerdo? Cierta flexibilidad es lo que les pido simplemente, ¿no? Que puede ser 5 minutos mínimamente o 10 minutos. Gracias, ingeniero. Ingeniero, una preguntita, por favor. Ingeniero. Adelante. En calificaciones, en la parte de calificación, tenemos sin categoría. Ahí es donde tenemos que poner, por decirle, grupo 1, grupo 2, lo que en esta parte, ¿no?
No, aquí categoría de calificaciones es ciertas otras formas de calificación que podríamos tener. La que tenemos por defecto es de 0 a 100, ¿no? Entonces podría tener yo otra categoría de 0 a 5, ¿no? O podría, bueno, regular, malo, o otras opciones de calificación que han tenido que ser configuradas previamente, ¿no? Pero por defecto esto es 0 a 100. Ingeniero, mil disculpas, una preguntita un poquito volviendo atrás. Ya. No sé si me escuchan, ¿qué? Ya. Bueno, en realidad, parecido a lo que preguntaba una colega. En el caso de que habría dos opciones o dos intentos, aún así podría presentarse, como alguna vez a mí se me ha presentado, que alguien no tenía internet y claro, y nos se comunican y solamente a esa persona, a ese alumno que se ha comunicado, no se le podría abrir, abrir otro tiempo y solamente esa alumna o ese alumno podría contestar o simplemente estaría limitado a que, como nos decía, a que solamente se tendría que dar un intento y después prolongar el tiempo, ¿no es cierto?, para que el que no entró podía responder. Ya. Lo correcto es un solo intento. Otros intentos, 2 intentos o 3 intentos es para retroalimentación diferida, es decir, tienen varias notas y bueno, se califica la mejor nota o un promedio de ellos, ¿no? Pero para evaluación sumativa de un parcial de un examen final, un solo intento. Si alguien tiene un problema y ha quedado colgado, entonces al monitorear a los estudiantes, yo podría eliminar el intento del estudiante para que solamente los que no han rendido hasta ese momento puedan rendir la prueba. Inge, solamente, pero en este caso, cambiando el tiempo, es decir, la temporalidad. Correcto, claro. O sea, yo podría ampliar, en todo caso, termina el examen, es 12:20 y bueno, recibo en ese momento 12:20, no, acá era más, ¿no? 12:50 y bueno, ha terminado la prueba y veo que alguien ha quedado colgado al monitorear. Hablo de monitorear mucho y en todo caso me gustaría mostrarles eso porque quizás alguien está perdido. Y pensando qué es eso de monitorear el examen, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? Estoy acá en formación docente de campus y acá voy a buscar un cuestionario, quizás hay acá. Sí, acá tengo una autoevaluación. Entonces, el monitoreo, entro a un examen y entro a los intentos. Eso es monitorear el examen. Entonces acá puedo ver quiénes han rendido. Bueno, acá obviamente todos se han terminado. 17 de febrero a las 16:02 y a las 16:05 ya han terminado y ha sacado 100 puntos, ¿no? Entonces este ha dado 3 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Vean que esto obviamente es así porque son 2 o 3 preguntas solamente. Entonces, por eso es que el tiempo asociado acá. Pero ustedes pueden ver acá que Villegas Mendoza ha empezado a las 22:53 y ha terminado a las 22:54. Alguien podría quedarse colgado acá, el examen ha concluido y bueno, el estudiante nos llama. Otro estudiante tiene 0 porque le ha salido 0, 0, 0. Es decir que no ha grabado o algo raro pasó y entonces lo que hago es con Villegas, marco acá, con Cruz, marco acá y al final de todo esto, de los marcados, acá son muchos, de los marcados, elimino intentos seleccionados, porque obviamente acá hay varios intentos, ¿no? En mi caso hay un solo intento, elimino a ellos, amplío el tiempo y bueno, ellos podrían retomar el examen. Esa es la idea entonces.
Gracias. ¿Alguna ingeniero, duda más? por la aclaración. Sí, ingeniero, una preguntita. En cuanto a la elaboración de los cuestionarios, para poder habilitar en el momento en el que sea la hora de toma de examen, se puede ver que utilizando la opción ingresar como estudiante, en la que he podido ver para ver si todo está ok. Entonces, he visto que yo puedo ver mi cuestionario y abrir. Entonces, esa era mi pregunta y yo decía, pero si los estudiantes van a poder hacer esto. Y bueno, esa parte quisiera que tal vez me pueda aclarar un poquito. ¿Será porque yo quizás estoy como administradora, Sí, pero si es está por el eso. estudiante, Es ¿no? por eso básicamente. O sea, lo importante en todo caso acá es inclusive que un cuestionario concreto esté oculto, ¿no? Si alguien desconfía de que algo no está bien, entonces lo oculta. Viene acá y lo oculta, ¿no? Entonces llega la hora de la evaluación y bueno, minutos antes lo muestro, ¿sí? Es una forma manual en todo caso de hacer esto. Pero quizás la forma más automática es configurando el elemento, esto de la autoevaluación. Vamos a configuración, editar ajustes y entonces abajo la restricción de acceso, ¿no? Entonces acá la restricción de acceso tiene que ver con añadir una restricción del tipo fecha, ¿no? Y en la fecha indico a qué fecha va a estar abierto este recurso. Por si acaso, esta restricción de acceso no es solo de cuestionarios, es de cualquier otro elemento del eCampus. Muy bien, gracias. Sí. Bien, creo que hemos agotado todas las preguntas. Ingeniero, Si hay buenas alguna, tardes. adelante. Sí, por favor, ingeniero, dos consultas. En realidad uno es más curiosidad. Mencionó que activando esa opción que evita que naveguen por otras ventanas en el celular no da. Quería saber qué es lo que pasa. O no puede dar el examen el alumno o no funciona solamente la herramienta. Por un lado es ingeniero. Y otra situación de comentario y ver si se puede o no anular cierta opción. ¿Cuál es? Cuando el alumno termina de dar la evaluación, coloca finalizar y enviar, le sale todas las preguntas inmediatamente. Existen alumnos que se han dedicado a realizar la recolección de esto y elaborar un banco de preguntas. Y inclusive el año pasado hubo una denuncia hasta de una alumna que vendía banco de preguntas de asignaturas. Si hay la posibilidad de quitar esa opción de que puedan observar o ver ese banco o ese examen que ha dado el alumno, ¿no? Eso, ingeniero, por favor. Ya. Creo que habíamos mencionado, pero podemos verlo nuevamente. ¿Dónde está mi curso? Bueno, acá también podría ser, ¿no? En una configuración de un curso, de un examen. Acá. Editar ajustes, ¿no? Entonces, a lo que vamos, Save Exam Browser, esto hay que habilitar solamente, bueno, acá no puedo porque ya se ha dado el examen. Habilito esto y pongo sí solamente si todos los estudiantes van a rendir en una PC, ¿sí? Si sé que no es esto válido, es decir, hay muchos estudiantes que rinden desde su celular, entonces no puedo habilitar esto, ¿no? Porque los del celular no podrían rendir el examen. Entonces, eso queda claro, ¿no? Esto solamente es válido para los estudiantes que sin todo nuestro curso estaría en un laboratorio y entonces todos están en una PC y puedo habilitar esto, ¿no? Y solamente muestra una ventana y no pueden salirse de ella si no terminan la evaluación. En cuanto al esquema, habíamos hablado de la navegación. Si está libre, entonces se mueven adelante y atrás. Entonces,
a la última pregunta o a la primera pregunta. Si es secuencial, entonces no podrían volver si avanzan a la segunda, a la tercera. Y finalmente, comportamiento de preguntas, no, opciones de revisión. Esto es importante. Si algún docente no quiere mostrar las respuestas, solamente el puntaje, deshabilito esto, solo puntos y deshabilito esto. Prácticamente con esta configuración no se mostrarían las respuestas, sean correctas o incorrectas. Solamente el puntaje. ¿Sí? Ingeniero, yo la verdad hice toda la configuración como usted está mencionando, inclusive solamente dejé puntos para que se muestren después de que se cierre el cuestionario. Igual el alumno cuando concluyó el examen, hace clic en el botón enviar y terminar, le sale todo el examen que le ha dado. Yo configuro igual de la misma manera, secuencial, una pregunta por página, todo aquello, y le sale todas las preguntas al alumno. No le marca qué correcto o qué incorrecto, pero le sale todo el banco de preguntas. Tendría que revisar a ver si eso es así como lo indicas. Pero sí me parece importante esto. Quizás en retroalimentación global, si no estuviera clic, digamos, entonces tal vez sería la mejor opción, ¿no? Porque no, esta retroalimentación global básicamente es para todas las opciones de retroalimentación que han visto en el cuestionario. Todo tiene que ver con algún comentario que uno da. Es decir, en cada pregunta tiene opciones de retroalimentación. Y entonces coloca el estudiante falso y mi retroalimentación diría, muy bien, acertaste en la pregunta, eso es así. O por falso, entonces, incorrecto, la respuesta correcta es esta, ¿no? Y en retroalimentación global tiene que ver con un comentario en función de la nota, ¿no? Entonces, si el estudiante saca entre 90 y 100, entonces felicitaciones. Entre 80 y 90, otro comentario. Es para eso, entonces, esta retroalimentación global. Bien. Ingeniero, una última pregunta, por favor. Ya. La última en todo caso. Por favor. Mañana continuamos con más preguntas. Adelante. La penalización, porque de esa manera tal vez estamos cortando la cuestión de la improvisación, o sea, y tiquear todo lo que pueda el alumno. ¿Cómo podemos hacer un refuerzo en esa parte, por favor? Eso lo hemos de ver mañana en cada pregunta, pero mencionarles, ¿no? Que para evitar que el estudiante tiquee así al azar las respuestas, si tengo, por ejemplo, falso y verdadero, y entonces, no, en opciones múltiples se da más, para que el estudiante no tiquee al azar, entonces yo impongo una penalización. Es decir, si la pregunta vale 5 puntos, entonces si contesta 2 malas, entonces se le quitaría la buena contestada, ¿no? Es para eso básicamente la penalización. Pero vamos a ver cuando configuremos una pregunta concreta de esas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bien, colegas, espero que haya sido buena esta explicación y nos veríamos mañana a las 11. Que tengan un buen día. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Hasta Buenas tardes, luego. colegas. Hasta luego.